Mi esposa infiel me obligó a verla engañándome con 4 seguranzas en el estacionamiento de un club nocturno. Entonces, me vengué, y ella terminó parando en el infierno. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias sobre traición y venganza. Mi nombre es Fernando, tengo 38 años. Soy dueño de una empresa de tecnología y siempre he hecho todo lo posible para brindarle a mi esposa, Camila, 35 años, la vida lujosa que siempre quiso. Nos casamos jóvenes, construimos juntos un imperio y, al menos para mí, tuvimos un matrimonio sólido. Pero había algo que siempre fue punto de discordia entre nosotros. Camila nunca quiso exclusividad. Desde el principio habló de la idea de una relación abierta, de libertad y deseos sin ataduras. Pero para mí esa nunca fue una opción. Creía en el compromiso, en la lealtad. Con el paso de los años, pensé que ella lo había aceptado. Pero esa noche descubrí que estaba terriblemente equivocado. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Nos vemos en el estacionamiento del Luna Club. Uno de los lugares más lujosos de la Ciudad de México, donde solíamos ir a cenas románticas. Pensé que era extraño, pero fui. Llegué allí e inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal. En un rincón del gigantesco y remoto estacionamiento, iluminado por los letreros de neón del club nocturno, Camila estaba rodeada por 4 hombres, guardias de seguridad del club. Eran grandes, fuertes, con ojos llenos de lujuria. Mi estómago se revolvió. Intenté entender lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera decir algo, Camila me miró y sonrió de una manera que nunca antes había visto. Y entonces lo vi. Ya estaban en el acto. El shock recorrió mi cuerpo como un rayo. Mi esposa estaba sentada ahorcajada sobre uno de los hombres, sosteniéndolo por los hombros, moviéndose sin ninguna vergüenza, mientras los otros 2 estaban frente a ella, sujetando su cabello, dominando cada centímetro de ella. El 4.º hombre estaba detrás, agarrando con fuerza su cintura con las manos. Ella gimió, suspiró, me miró con una sonrisa cruel y burlona. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Como si finalmente se estuviera liberando de algo que yo le impedía ser. Quiero que veas, Fernando. Quiero que veas lo que un hombre de verdad puede hacer. Mi visión se oscureció. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que estaba a punto de explotar. Pero no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo. Mi propia esposa, la mujer con la que construí una vida, se entregó como un juguete ante mis ojos. El sonido de otros clientes llegando al estacionamiento, las miradas de curiosidad y shock de las pocas personas que notaron la escena, la forma en que los hombres la levantaron sin dudarlo, todo parecía una pesadilla. Pero la peor parte no fue la traición. La peor parte fue que ella quería que yo lo viera. Ella quería que le doliera. Ella quería destruirme. Por un momento pensé que estaba borracha, que tal vez estaba loca. Pero sus ojos decían algo más. Estaba lúcida. Estaba consciente. Y lo estaba disfrutando. Después de años de ocultar sus deseos, esperando que yo cediera, ella simplemente decidió que ya no necesitaba mi permiso. Ella me castigó por ser fiel. Ella eligió masacrarme de la peor manera posible. La escena continuó ante mí. Arqueaba el cuerpo, rascaba el pecho de los hombres, les tiraba del pelo. Ella no solo quería lastimarme. Ella quería destruirme por completo. Camila sabía que esto era algo que nunca olvidaría. Podía escuchar el sonido de su respiración agitada, sus gemidos ahogados, el sudor corriendo por su cuerpo. Ella me miró con los ojos entrecerrados. Y sonrió. Fue en ese momento que lo supe. Camila no se arrepentía de nada. A ella le gustaba lo que estaba haciendo. Y me gustó aún más porque sabía que estaba mirando. No dije nada. Simplemente le di la espalda y me alejé. Pero en ese momento hice un juramento. Si ella quisiera verme destruido, le demostraría que era capaz de renacer de las cenizas. Camila acababa de empezar una guerra. Y esta vez no perdería. El dolor de esa noche todavía ardía en mí como brasas. Durante horas conduje sin rumbo, tratando de procesar lo que había sucedido. La imagen de Camila, entregada a 4 hombres sin ningún remordimiento, quedó grabada en mi mente como una maldición. Podía escuchar su voz resonando dentro de mí. Quiero que veas. Y lo vi. Vi todo. Pero yo no sería el hombre que ella quería que fuera. ¿Quería destruirme? Entonces desaparecería. Pero volvería más fuerte que nunca. A la mañana siguiente no hubo discusiones ni enfrentamientos. No quería escuchar excusas. No quería entender nada. Pedí el divorcio y desaparecí.
Vendí mis acciones de mi propia empresa, corté todos los vínculos con la Ciudad de México y desaparecí sin dejar rastro. Ni mi familia ni mis amigos sabían a dónde había ido. ¿El hombre que Camila conocía? Había muerto esa noche en el estacionamiento. Lo que vendría después sería alguien nuevo. Alguien que aprendería a aplastar, no a ser aplastado. Mi destino era Monterrey, donde un viejo amigo mío, Javier, 40 años, un inversor multimillonario, vivido. Siempre tuvo una visión despiadada de los negocios, y a diferencia de mí, no creía en el amor, la lealtad o el matrimonio. Para él, el mundo era un juego de poder. Me recibió con los brazos abiertos y al ver mi estado no necesitó preguntar nada. ¿Estás listo para aprender a jugar de verdad?, me dijo, y supe que esa era la pregunta correcta. No solo quería volver a ponerme de pie. Quería aprender a destruir. Los años que siguieron fueron un infierno de disciplina. Me desperté antes de que saliera el sol y pasé todo el día estudiando estrategias comerciales, inversiones y psicología del mercado. Javier me enseñó todo. Nunca confíes. Nunca ames. Nunca perdones. Estas eran sus reglas y cada una de ellas las grabé dentro de mí. Mi cuerpo también ha cambiado. Entrené como loco, convertí cada pequeña debilidad en algo agudo y letal. Si Camila pensara que soy un hombre débil, nunca más me reconocería. En el transcurso de 3 años, convertí mi sufrimiento en combustible. Creé mi propio tejido empresarial desde cero, como quería, sin ataduras y sin sentimentalismos. Con cada nuevo contrato cerrado, con cada empresa ganada, mi mente solo tenía un pensamiento: estaba regresando. Y esta vez, no regresaría como el hombre que salió derrotado de un estacionamiento. Regresaría como alguien que podría aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Nunca intenté saber sobre Camila en ese momento. Nunca miré atrás. Pero, de alguna manera, sabía que, tarde o temprano, el destino nos volvería a enfrentar. Y cuando llegó ese día, no sería yo el que estuviera de rodillas. Mientras desaparecía y reconstruía mi vida en Monterrey, Camila empezó a sentir el peso de sus propias decisiones. Durante años vivió en la cima, rodeada de lujo, alimentando su ego con viajes caros, joyas, fiestas exclusivas y la admiración vacía de gente interesada. Pero cuando desaparecí, se dio cuenta de que su existencia nunca se basó en sus propios logros. No sabía administrar el dinero, no sabía cómo construir una carrera, no sabía vivir sin depender de alguien más poderoso. El dinero que quedaba en su cuenta se agotó a los pocos meses, y las puertas que siempre habían estado abiertas para ella comenzaron a cerrarse una a una. Intentó mantener su postura, fingiendo que todo estaba bien. Gastó lo poco que le quedaba tratando de mantenerse relevante en los círculos sociales que alguna vez la adularon. Pero las miradas cambiaron. Los amigos que vivían a su alrededor desaparecieron cuando se dieron cuenta de que ella ya no tenía influencia. Los empresarios que alguna vez la quisieron ahora la evitaban, ya que su nombre quedó empañado. Entre los poderosos, su traición pública se convirtió en un susurro constante, la mujer que hizo que su propio marido mirara mientras 4 tipos la follaban a la vez. Ningún hombre serio quería verse asociado a este escándalo. Camila ya no era vista como una mujer deseable, sino más bien como un chiste andante. La desesperación comenzó a golpear. Necesitaba encontrar otra fuente de dinero y rápidamente. Empezó a frecuentar fiestas de negocios, a tratar de insinuarse ante los hombres ricos, a jugar a ser encantadora, a tratar de vender la ilusión de que seguía siendo esa mujer poderosa y sofisticada. Pero nadie quería correr ningún riesgo. ¿Quién quería una mujer marcada como infiel, usada y descartada? Lo que antes era un juego fácil para ella, ahora era un laberinto sin salida. Y fue entonces cuando apareció Alejandro, de 45 años, el nuevo CEO de mi antigua empresa. Un hombre ambicioso, frío y sin escrúpulos. Camila pensó que había encontrado su salvación. Poco sabía ella que acababa de venderse a una nueva pesadilla. Alejandro rápidamente se dio cuenta de su potencial. No como socio, sino como peón desechable. Él conocía su historia, conocía los detalles de su traición, sabía que estaba desesperada. ¿Y qué hace un hombre poderoso con una mujer desesperada? Él lo usa. Al principio lo colocó como brazo derecho, presumiéndola en eventos, dándole una posición prestigiosa para alimentar su vanidad. Pero en la práctica, Camila no era más que una marioneta. Hice lo que me ordenó, lo seguí como un trofeo, obedecí cada orden sin cuestionar. Y cuando él quería, ella era suya. No necesitaba preguntar. Lo peor fue que Camila pensó que tenía el control. Incluso cuando todo se estaba desmoronando,
Creía que podía seducir a Alejandro, ganarse su confianza y volver a alcanzar la cima. Pero ella no se dio cuenta de que él no era como yo. Amaba a Camila. Alejandro nunca amaría a nadie. Sabía exactamente hasta dónde podía llevarla. Ella quería dinero, estatus, protección y él se lo daría, pero a un precio enorme. Ella no era su compañera, era su entretenimiento. Y no solo el suyo. Camila aún no lo sabía, pero estaba a punto de enterarse que a Alejandro no le gustaba guardar sus juguetes para él solo. Sobre eso, yo ya era uno de los empresarios más influyentes de México. Mi cadena de restaurantes de lujo creció exponencialmente. Mi nombre volvió a aparecer en los círculos empresariales y los poderosos volvieron a hablar de mí. El fantasma de Fernando ya no existía. En su lugar había un hombre nuevo, más fuerte, más despiadado y mucho más peligroso. Y entonces, finalmente, me enteré del destino de Camila. Sabía que Alejandro lo tenía en sus manos. Y vi la oportunidad perfecta. Ella creía que él era su salvación. Pero pronto descubriría que era solo el primer paso hacia su ruina definitiva. ¿Y yo? Estaba listo para recibir el siguiente golpe. 3 años. 3 años desde aquella maldita noche. 3 años desde que mi esposa me humilló, me destruyó y me hizo desaparecer. Pero ahora ya no era el mismo hombre. Había renacido de las cenizas. El Fernando que ella conocía, el hombre apasionado e ingenuo dispuesto a darlo todo por amor, estaba muerto. En su lugar había ahora un hombre de negocios frío, poderoso y despiadado. Mi imperio creció, mi influencia se expandió y finalmente estaba listo para regresar a la Ciudad de México. Pero esta vez volví como el hombre que controlaba el juego. Lo primero que hice fue comprar parte de las acciones de la empresa donde trabajaba Camila. Sí, la misma empresa que ayudé a construir, la misma que ella vio cambiar de manos cuando me fui. Alejandro, su nuevo salvador, era un jugador inteligente, pero yo era mejor. Con inversiones de Javier, mi viejo amigo multimillonario, me infiltré silenciosamente en la estructura de la empresa. Poco a poco fui moviendo las piezas por el tablero. Ella aún no lo sabía, pero yo era el nuevo dueño de su vida. Regresar a la Ciudad de México fue un momento de gloria. Nadie esperaba volverme a ver y mucho menos en la cima. Para los empresarios, yo era un hombre que resucitó más fuerte que nunca. Para los periodistas, un genio empresarial que había desaparecido y regresaba convertido en un titán del mercado. Para los antiguos amigos, un recordatorio de que nadie se deshace de mí tan fácilmente. ¿Y para Camila? Bien, ella todavía no tenía idea del infierno que estaba a punto de traerle. El primer paso fue probar las aguas. Mantuve mi nombre alejado de los documentos visibles de la empresa. Alejandro era astuto, pero también codicioso. Estuvo involucrado en juegos sucios, desviar dinero de la propia empresa hacia proyectos privados. Podría acabar con él en ese mismo momento, exponiendo sus fraudes y derribándolo rápidamente. Pero eso sería demasiado fácil. Quería algo más grande. Quería que Alejandro usara a Camila como escudo. Quería que ella pagara el precio primero. Camila todavía estaba ciega y creía que ella controlaba su destino. No tenía idea de que se estaba acostando con un hombre que estaba a punto de sacrificarla. Lo irónico fue que, después de todo este tiempo, después de toda la destrucción que causó, todavía pensaba que era inteligente, que era especial. Pero ya conocía a la verdadera Camila. Ella era solo un peón, una mujer que pensaba que podía manipular a los demás, sin darse cuenta de que siempre era ella la que estaba siendo manipulada. Y ahora tenía el poder en mis manos. Esta vez, fui yo quien la observó caer. Era solo cuestión de tiempo antes el juego empezó a dar la vuelta. Moví algunas piezas dentro de la empresa, logrando que Alejandro confiara ciegamente en Camila. Comenzó a involucrarla más en el negocio, dándole responsabilidades que parecían importantes pero que en realidad eran trampas. Camila creía que estaba ascendiendo en la empresa, pero simplemente lo estaban posicionando en el ojo de la tormenta que se avecinaba. Y entonces comencé a rebelarme. Primero, en eventos de negocios, donde emergí como uno de los inversionistas más influyentes del país. Luego, en reuniones discretas, donde mi presencia se hacía imposible de ignorar. La gente empezó a darse cuenta. El nombre Fernando había vuelto. Etcétera. Camila tendría que enfrentar la verdad. El hombre que destruyó estaba allí, frente a ella, y ahora, él era quien tenía su vida en sus manos. He estado esperando este momento durante años. Ahora era solo cuestión de tiempo que la trampa se cerrara. Camila creía que su suerte estaba cambiando. Después de 3 años de vagar en el limbo,
Atrapada con Alejandro como su amante y pieza desechable, pensó que finalmente estaba conquistando su espacio. El CEO empezó a confiar en ella, dándole cada vez más responsabilidades, involucrándola más en el negocio. Pensó que estaba ascendiendo en la escala de la empresa, que finalmente estaba demostrando su valía. Pero lo que ella no sabía era que cada paso que daba la llevaba directamente a una trampa. Lo que Alejandro nunca le dijo, y lo que yo ya sabía, fue que estaba desviando dinero de la empresa hacia su propia red de negocios turbios. Era un hombre inteligente, pero también codicioso e imprudente. Pero lo más importante, no era leal a nadie. Si su imperio estuviera amenazado, haría exactamente lo que hacen todos los cobardes: arrojar a alguien a los lobos para salvarse. Y solo necesitaba mover algunas piezas para asegurarme esa persona era Camila. Mi primer paso fue aumentar mi participación en la empresa. Con más acciones entre manos, comencé a tener una influencia aún mayor en las decisiones internas. Utilicé contactos dentro del consejo para iniciar discretamente una investigación sobre la malversación financiera de Alejandro. Nada público todavía, nada escandaloso. Solo presión. La empresa empezó a sentir los impactos: auditorías internas, reuniones tensas, rumores que circulaban. Alejandro sabía que estaba en la mira, pero aún así pensaba que podía controlar la situación. Simplemente no sabía que yo estaba cerrando el asedio. Poco a poco comencé a difundir la idea de que Camila fue la verdadera autora intelectual de las irregularidades financieras. Pequeños correos electrónicos filtrados aquí y allá, documentos que parecían firmados por ella, reuniones donde se mencionaba su nombre como alguien implicado en las decisiones arriesgadas de la empresa. Los directores comenzaron a cuestionar su papel. Alejandro empezó a verla como una pieza peligrosa. Necesitaba un chivo expiatorio, y ella fue la elección perfecta. Camila todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Pensó que estaba subiendo, cuando en realidad estaba siendo empujada al abismo. Continuó asistiendo a eventos empresariales junto a Alejandro, sonriendo para las cámaras, vistiendo como la mujer poderosa que siempre quiso ser. No sabía que todo era un teatro y que pronto el telón caería sobre ella. Observé todo desde lejos, tomándome mi tiempo. El juego estaba en marcha y ella no tenía idea de que ya estaba perdida. La tensión en la empresa empezó a crecer. Los rumores sobre corrupción comenzaron a extenderse más rápidamente. Alejandro se volvió más distante, más frío hacia Camila. Ella lo sintió, pero no entendió por qué. Seguí pensando que estaba a salvo, que contaba con la confianza del director general y que me estaba volviendo indispensable para él. Pero la verdad era que, en cualquier momento, la arrojarían a los tiburones. Y entonces llegó el momento adecuado. Las investigaciones avanzaron, la policía comenzó a intervenir y Alejandro, como era de esperarse, tomó la única decisión que le quedaba: echarle toda la culpa a Camila. Presentó documentos que probaban que ella era la responsable del desfalco, transfirió dinero ilegal a su cuenta sin que ella se diera cuenta y, cuando los investigadores comenzaron a presionarlo, le entregó a Camila sin dudarlo. El golpe había terminado. La mujer que una vez me humilló, que destruyó mi vida sin remordimientos, ahora estaba a punto de experimentar de primera mano lo que era ser descartada. Ella aún no lo sabía, pero su caída apenas comenzaba. ¿Qué pasa cuando alguien que siempre lo ha tenido todo de repente no tiene nada? Camila estaba a punto de descubrirlo. Una vez que explotó la bomba, la caída fue rápida y brutal. La policía empezó a investigarla, le congelaron sus bienes y los abogados a los que consultó le pidieron fortunas que no podía pagar. Por primera vez en su vida Camila se quedó sola, sin dinero y sin poder manipular a nadie para salir de la situación. Alejandro, el hombre que creía tener bajo control, la descartó sin dudarlo, como si nunca hubiera querido decir nada. Pronto comenzaron a circular titulares: ejecutivo investigado por fraude millonario, empresaria involucrada en esquema de malversación de dinero, Camila, exesposa de magnate, se hunde en un escándalo financiero. Leo cada uno de ellos como si fueran trofeos. No necesitaba ensuciarme, no necesitaba levantar un solo dedo directamente contra ella. Solo esperé mientras su propio mundo se desmoronaba a su alrededor. El destino cargó sus deudas, y la factura salió cara. Pero lo peor aún estaba por llegar. Con su reputación destruida y sin nadie que la ayude, Camila intentó utilizar los pocos contactos que aún le quedaban. Pero los amigos desaparecieron. Las mujeres que reían con ella en las cenas elegantes ahora la evitaban como a la peste. Los empresarios que antes la querían ahora la veían como un riesgo, un nombre tóxico en el mundo empresarial. Cada puerta que llamó se cerró en sus narices. Empezaba a sentir el desprecio que antes había mostrado hacia los demás.
y la desesperación empezó a apoderarse de ella. Ya sabía que este momento llegaría. Y supe exactamente cuándo sucedió. Una tarde, mi secretaria entró en mi oficina y me dijo que había una mujer en la recepción pidiendo verme. Ella dice que su nombre es Camila. Por un momento, simplemente saboreé esa frase. El tiempo había cambiado. La mujer que me destruyó, que me humilló delante de todos, ahora estaba en mi empresa, rogando hablar conmigo. Y, por supuesto, hice lo que haría cualquier hombre en mi posición. La hice esperar. Cuando finalmente lo recibí, me quedé en shock. Camila que estaba frente a mí no era la misma mujer de antes. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos, el cabello sin el brillo anterior. Llevaba ropa sencilla, sin joyas ni maquillaje caro. Por primera vez, ella parecía humana. No la mujer arrogante e intocable de antes, sino una persona desesperada, una persona que había caído al fondo del pozo. Ella me miró y vi algo que nunca imaginé ver en tus ojos: miedo. Fernando, por favor, necesito tu ayuda. El sabor de la victoria fue indescriptible. Esperé años por este momento. Quería reírme, quería burlarme, quería recordarle cada palabra que dije en el estacionamiento de esa discoteca. Pero en cambio, mantuve mi expresión impasible. Porque la verdad era simple: Camila aún no había sufrido lo suficiente. Y no estaba dispuesto a terminar esta historia tan pronto. Camila estaba frente a mí, sus ojos hinchados, su voz temblorosa, su orgullo aplastado. La mujer que alguna vez pensó que era intocable ahora quedó reducida a una sombra de lo que era antes. No se disculpó, no intentó justificar lo que hizo en el pasado. Ella solo quería que la ayudara. Pero el tiempo de la piedad había pasado. Lo que ella me hizo esa noche nunca saldría de mi mente. Me obligó a mirar mientras era poseída por 4 hombres, mientras me miraba a los ojos y me decía que yo no era un hombre de verdad. Ahora era su turno de mirar. Pero no sería solo una traición. Sería el fin definitivo de su dignidad. ¿Quieres ayuda, Camila?, pregunté inclinándome ligeramente en la silla, fingiendo interés. Ella asintió rápidamente y un rayo de esperanza apareció en su mirada destrozada. Dejo que esa esperanza crezca. Porque la peor parte de la humillación es pensar que todavía hay una salida, cuando en realidad no la hay. La invité a cenar. En el mismo restaurante donde ella solía hacer alarde de mi fortuna. El mismo lugar donde ella se sentaba a mi lado, con copas de champán francés, riendo y sintiéndose una reina. Pero ahora regresaría como una mendiga en busca de migajas. Ella aceptó sin dudarlo. Todavía pensaba que tenía cierto poder sobre mí. Pero esa noche, descubriría que su última ilusión estaba a punto de ser aplastada. En el restaurante estaban presentes los empresarios más influyentes. La élite de México. El tipo de gente que alguna vez la aplaudió y la envidiaba. Ahora, todos susurraron cuando la vieron allí, a mi lado, tratando de entender cómo esa mujer que cayó en desgracia tuvo la osadía de aparecer allí nuevamente. Camila intentó mantener su postura, pero le temblaban ligeramente las manos y supe que estaba luchando contra el pánico. Entonces, en el momento culminante de la cena, con todos prestando atención, llamé al camarero al que había sobornado antes de que comenzara la noche. La pantalla del restaurante se iluminó, y ahí llegó el golpe final. El vídeo comenzó. Camila, en la bañera de un hotel de lujo, con 3 empresarios extranjeros, amigos de Alejandro. El agua espumosa ocultó partes de su cuerpo, pero quedó lo suficientemente expuesta como para que no hubiera dudas de lo que allí estaba sucediendo. El vídeo fue grabado hace meses, cuando Alejandro todavía la usaba como su juguete personal y como entretenimiento para sus socios comerciales. Su cabello mojado caía sobre sus hombros, sus ojos entrecerrados y una sonrisa lasciva en su rostro. Ella sostenía una copa de champán que corría por su cuerpo mientras uno de los hombres lamía el líquido directamente de su piel. La cámara temblaba levemente, pero la imagen era clara. Otro hombre, detrás de ella, le sujetó el pelo y le inclinó la cabeza hacia atrás. Camila se rió, entregada al momento, completamente despreocupada. El tercer hombre, sentado en el borde de la bañera, le tocó el rostro con posesión, mientras ella se inclinaba hacia él, dejándole muy claro cuál era su papel allí. El vídeo fue un espectáculo de lujuria y sumisión. Y ahora, estaba siendo transmitido a todos los empresarios presentes. Las risas comenzaron a resonar por todo el restaurante. Susurros. Gritos ahogados de sorpresa. Algunos hombres apartaron la mirada, otros observaron con desprecio. Las mujeres de la alta sociedad, que anteriormente caminaron junto a Camila,
Ahora la miraban con disgusto, como si fuera una prostituta expuesta públicamente. El rostro de Camila se puso pálido, luego rojo, luego blanco nuevamente. Ella me miró horrorizada y se dio cuenta de que todo esto había sido planeado. «Querías que viera, ¿recuerdas?», susurré, sin quitarle los ojos de encima. «Ahora todo el mundo está mirando». Ella permaneció inmóvil durante unos segundos. El tiempo pareció congelarse. Entonces, sin decir una palabra, salió corriendo del restaurante. Pasó rápidamente junto a las mesas, incapaz de enfrentarse a nadie. En ese momento, Camila ya no era una mujer poderosa, ni una seductora manipuladora. Ella no era nada. He esperado años para verla en este estado. Y ahora, finalmente, estaba destruida. Pero el destino aún no había terminado su obra. Su caída aún no era completa. Camila huyó del restaurante como un animal acorralado. Las risas, los susurros, las miradas de desprecio todavía resonaban a su alrededor mientras se alejaba humillada. Pero lo que todavía no sabía era que esa noche no fue solo un momento de vergüenza. Fue el final definitivo de su vida tal como la conocía. Después de esa cena, no había vuelta atrás. El vídeo se filtró rápidamente. Al día siguiente, estaban en grupos privados de la alta sociedad, circulando entre empresarios, esposas ricas y periodistas discretos. Camila se convirtió en el mayor escándalo del año. Sus intentos de reinventarse en el mundo empresarial se evaporaron. ¿Quién aceptaría trabajar con alguien cuya reputación quedó empañada por la traición, la corrupción y ahora un escándalo sexual? Ella se convirtió en una broma. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Sin dinero, sin amigos y sin trabajo, Camila se vio obligada a aceptar cualquier trabajo que se le presentara. Y así fue como terminó trabajando. Como vendedora de zapatos en una tienda de diseño en el centro de la Ciudad de México. Irónico, ¿no? Antes bebía champán en cenas millonarias, desfilaba con ropa de marcas exclusivas y humillaba a cualquiera que consideraba inferior. Ahora sirvió a las mismas mujeres ricas que alguna vez la envidiaron. Pero ahora ya no la envidiaban. Ellos se rieron. Fui a verla. No por compasión, sino para confirmar que estaba exactamente donde merecía estar. Entré a la tienda y fingí estar interesado en uno de los modelos más caros. Esperé hasta que fue ella quien vino a ayudarme. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca imaginé ver en los ojos de Camila: terror. Intentó mantener la compostura. «Señor, ¿puedo ayudarle?». El tono de voz intentó ser profesional, pero la inseguridad se notaba. Ella sabía que ese momento era mío. Que no había nada que pudiera decir para cambiar eso. «Este modelo es interesante». Cogí uno de los zapatos y lo sostuve por un momento. Luego la miré directamente. «¿Pero sabes lo que realmente me interesa, Camila? Saber lo que es estar del otro lado». Por un instante, pensé que iba a llorar. Pero ella simplemente tragó y permaneció en silencio. Sonreí, dejé el zapato en el estante y salí de la tienda. Porque en ese momento supe, ella ya estaba en el infierno. Pero el destino todavía le tenía reservado un último golpe. Y esta vez no tuve que hacer nada. La vida de Camila ya era un completo desastre. Pasó de ser una socialité millonaria a vendedora de zapatería, humillada cada día por mujeres que alguna vez la envidiaron. Pero, como siempre, se negó a aceptar su fracaso. En lugar de aprender, reconstruirse, intentó lo mismo de siempre: encontrar un hombre rico que la sacara de ese agujero. Solo que esta vez su desesperación la llevó directamente a su ruina definitiva. Fue en la zapatería que Camila conoció a un empresario casado, un hombre influyente, marido de una fiel clienta de la tienda. Él notó su patético estado, su vulnerabilidad, su desesperación disfrazada de encanto. Y, como siempre, Camila ofreció. Ella se convirtió en su amante, esperando que, en poco tiempo, él se enamorara y dejara a su esposa para estar con ella. Pero Camila no se dio cuenta de que ya no era una mujer deseable, era solo un juguete desechable. El empresario lo utilizaba constantemente. Pagó el alquiler, pagó la comida, pero nada más. Se convirtió en un pasatiempo barato o un sucio secreto que visitaba cuando quería distraerse. Pero, después de meses, Camila comenzó a cansarse de ser un amante desechable. Ella quería más. Y luego tomó la peor decisión de su vida. Grabó un vídeo de ellos dos juntos y se lo envió a su esposa. Un movimiento desesperado. Camila pensó que, al ser descubierta, el empresario se vería obligado a elegirla. Pero olvidó un detalle:
Los hombres ricos no son hombres débiles. El escándalo no recayó sobre él, cayó sobre ella. La esposa del empresario no solo no lo soltó, como parecía no me importa. Y fue en ese momento que Camila se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Unos meses después, ella apareció en un hospital, completamente magullada. Según la versión oficial, fue víctima de una brutal agresión. Pero los rumores empezaron a circular. La policía sospechaba que el empresario y su esposa habían planeado matar a Camila. Pero no se ha demostrado nada. Lo que sí era seguro, sin embargo, era que nunca saldría de allí. La violencia que sufrió dejó consecuencias irreversibles. Pasó semanas en el hospital, sola, sin visitas, sin amigos, sin nadie a quien cuidar. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero su cuerpo estaba débil, debilitado. El dolor, físico y emocional, la consumía a diario. Cada día que pasaba era más sufrimiento, más arrepentimiento, más desesperación. Las enfermeras dijeron que lloraba por las noches, hablaba sola, parecía atormentada por sus propios errores. Entonces, un día, simplemente no pudo resistirse. Camila murió en una fría cama de hospital, sin nadie a su lado. Ningún familiar acudió a reconocer su cuerpo de inmediato. Ningún amigo vino a dar el pésame. Murió como vivió sus últimos años, sola, abandonada, olvidada. ¿Sentí algo cuando me enteré? No. Sin satisfacción, sin culpa. Ella eligió su propio destino. Quizás pensó que podría engañar al mundo para siempre. Pero al final el mundo se la tragó viva. ¿El más irónico? Al final no tuve que hacer nada. El destino hizo el trabajo por mí. Camila se ha ido. Después de tanto sufrimiento, tanta desesperación, encontró el único final que sus elecciones le deparaban. Pero la verdad es que cuando me enteré de su muerte, no sentí nada. Ninguna satisfacción, ninguna lástima, ningún arrepentimiento. La mujer que me destruyó murió antes de que su cuerpo dejara de funcionar. Murió el día que lo perdió todo. Destiny acaba de terminar el trabajo. No hay registros de quienes asistieron al funeral de Camila, si es que hubo alguno. La gente la olvidó. Su nombre ya no tenía ningún valor, no impactaba, no despertaba nada. Y quizás ese fue su mayor castigo. Porque su verdadero infierno no era perder dinero, lujo o estatus. Fue saber que yo renací de las cenizas, mientras ella se pudrió en el hoyo que ella misma cavó. Seguí adelante con mi vida. Mi imperio creció, mi influencia se extendió y, sobre todo, finalmente fui libre. Camila ya no era un peso, una sombra en mi pasado. Ella era solo una historia que un día sucedió. El sufrimiento que ella me causó no ha sido olvidado, pero ahora era solo un recordatorio de cuánto había crecido, de cuánto más fuerte me había vuelto. Con el tiempo encontré Valeria, 32 años. Inteligente, independiente, un verdadero emprendedor. Ella no necesitaba mi fortuna, no estaba conmigo por interés. Construimos algo juntos, un imperio que nos pertenecía a los dos, no solo a mí. Y esta vez no hubo traiciones, manipulaciones ni juegos. Solo respeto, complicidad y amor. Algo que Camila nunca pudo ofrecer. Nos casamos. Tuvimos hijos. Mi vida finalmente estaba plena. Ya no era ese hombre ingenuo que creía que el amor era sacrificio. Aprendí que el verdadero amor nunca te pide que te humilles. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Asegúrate de ver una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.